Comencemos entonces por lo más importante de todo, que tiene que ver con San José, ¿verdad? José participó activamente en el misterio de la Encarnación con una misión singular. Y aquí es una cosa importante, ¿verdad? La centralidad de la misión de San José. José actúa en el plan de Dios. El plan de Dios saben que es progresivo, es decir, Dios a través de la Sagrada Escritura muestra que se da a conocer. En la Escritura nosotros decimos Dios se revela, es decir, como que corre el velo para darse a conocer. ¿Por qué? Porque la inteligencia del hombre no puede acceder a Dios, más que de modo general como lo hacían los filósofos griegos. Pero para acceder a Dios tal como Dios es, solamente se puede realizar si el mismo Dios viene a darse a conocer. De manera que ese movimiento descendente es lo que llamamos revelación, es decir, Dios corre el velo y cuenta quién es. ¿Y dónde se conserva esa revelación de Dios? En la Sagrada Escritura y en la tradición. En la Sagrada Escritura y en la tradición. Nosotros allí accedemos a conocer a Dios. Es decir, ese Dios que se revela, que se da a conocer corriendo ese velo, nos dice que ese conocimiento de Él se ha dado progresivamente, no de una vez, ¿verdad? Sino que progresivamente Dios ha venido dándose a conocer. ¿Para qué? Para que en un momento determinado, que la Biblia llama la plenitud de los tiempos, para que en ese momento de plenitud de los tiempos la humanidad estuviera preparada. Por eso, todo el Antiguo Testamento es como una preparación por la que va al hombre llevándolo en una dirección. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando al comienzo Abraham es invitado por Dios a sacrificar a su hijo? ¿Se acuerdan? Y cuando llega al monte, ¿Dios qué le dice? No quiero sacrificios humanos. Es decir, comienza a enseñarle a su pueblo que en ese periodo de la historia eran clanes, eran grupos, clanes, que no tenían un lugar fijo donde vivían, que peregrinaban. Comienza a enseñarle que Él es un Dios que no quiere sacrificios. De manera que frente a los dioses de los pueblos vecinos, el Dios de Israel aparece como un Dios que no quiere sacrificios. Pero además de eso, este Dios comienza a decirle que lo importante es una tierra que le va a entregar y a la que él tiene que peregrinar. Y entonces hace salir a Abraham de lo que sería hoy Irak, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, lo hace salir desde allí, lo hace peregrinar, caminar hacia una tierra que él le va a dar. Pero esa promesa que Dios le hace a Abraham, Abraham no sabe cuál es sale porque cree. De manera que ese hombre es el padre en la fe, es el padre del cristianismo, es el padre del judaísmo y es el padre del Islam. Las tres religiones monoteístas de la antigüedad, de la humanidad, esas tres religiones reconocen a Abraham como padre en la fe. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque la fe es el modo adecuado de responder a la revelación de Dios. Si el movimiento de Dios descendente es revelarse, correr el velo, darse a conocer, la respuesta del hombre es la fe. La respuesta adecuada del hombre a la revelación de Dios es la fe. Pero esto se hace en un camino progresivo. El hombre va conociendo a Dios. Dios le va dando a conocer que quiere establecer con un hombre una alianza, que está decidido, ¿verdad?, en esa alianza a ser el garante, porque no era una alianza entre iguales. Dios y su pueblo no eran iguales. Dios era el fuerte, que tomaba a alguien en su protección, era una alianza entre desiguales. Y entonces Israel, ¿verdad?, comienza a llamar a Dios de una manera general, porque no sabe su nombre, hasta que en un momento Dios le revela el nombre. Moisés le dice, si me dicen quién te manda, yo le tengo que decir, ¿verdad?, cuál es tu nombre. Y entonces Dios le revela un nombre que hasta el día de hoy los judíos no pronuncian. Y no los pronuncian por una actitud de reverencia. Cuando el sumo sacerdote una vez al año
entraba en el Santo de los Santos una sola vez al año y entraba con la sangre del macho cabrío para ofrecer el sacrificio, dentro del Santo de los Santos pronunciaba el nombre de Dios. Pero es un nombre impronunciable, a tal extremo que en la Biblia judía, que se llama Tanaj, en la Biblia judía, los judíos el nombre de Dios lo sustituyen por 4 consonantes, lo que llaman el tetragrama. ¿Para qué? Para que cuando un lector llega a la sinagoga a leer la palabra de Dios, si llega al lugar donde está el tetragrama no lo pueda leer, porque es como que yo pusiera P, R, G y K. ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo leo? No tengo cómo leer. Y entonces sustituye la expresión del nombre de Dios que está en ese tetragrama por la palabra Adonai, que significa el Señor. De manera que Dios va dándose a conocer. Si al mismo tiempo las cosas por las que Dios se da a conocer en un momento, ¿verdad?, orientan hacia adelante, es decir, lo que ocurrió ahora tendrá un pleno cumplimiento en un determinado momento. Y entonces, en el año 700 a.C., el Señor le dice a Isaías, que era el profeta de ese tiempo, el primer Isaías, le dice que una mujer, le dice que una virgen va a dar a luz y que el niño se llamará Emmanuel. Israel empieza a recoger toda esta historia que Dios viene contándole y por la que se va adentrando en el conocimiento de Dios. Y así sucesivamente Dios lo llama ¿a qué cosa? A ser fiel a la alianza con Él. ¿Y qué es lo que le pasa a Israel? Que muchas veces, viendo que corre peligro porque los pueblos vecinos son muy poderosos, los asirios, los babilonios, los persas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Pactan con los pueblos vecinos. ¿Y qué les pasa? Caen en la esclavitud. ¿Y Dios qué hace? Va y les renueva la alianza. Les dice que tienen que confiar en Él, que no pueden abandonarlo, que nada les da más seguridad que Él. De manera que ven, la alianza avanza y se va orientando hacia un momento que se llama la plenitud de los tiempos. Ese tiempo pleno, perfecto, en el que la acción divina alcanzaría, diríamos, una cumbre, y en donde lo que aparecería sería una luz tal que quedaría iluminado todo lo que permanecía sin mucho esclarecimiento. De manera que en ese inicio de la plenitud de los tiempos, solo hay 2 personas que intervienen con Dios. Solo 2. Que han escuchado el plan de Dios y que tuvieron que dar una respuesta. En ese momento, el plan de Dios está en María y en José. En la plenitud de los tiempos, la obra de Dios comienza justamente por revelársele a una mujer, a María, y allí ¿qué es lo que se encuentra? El misterio de la encarnación. Dios ha decidido entrar en la historia y hacerse hombre. La cosa no le entra a nadie en la cabeza. En el Antiguo Testamento se esperaba que, digamos, que Dios se acercara, pero que Dios se hiciera hombre era impensable. Era impensable. ¿Cómo que se hace hombre Dios? Pero Dios no es eterno. ¿Y cómo hace para entrar en el tiempo? Y Dios no es todopoderoso, y entonces el que es eterno y el que es todopoderoso, por amor a nosotros, se somete a lo temporal, padece las condiciones de las coordenadas de lo temporal, se cansa, tiene que comer, ¿verdad? Y al mismo tiempo abandona su poder. Dice San Pablo, siendo de origen divino, no retuvo para sí ávidamente el ser igual a Dios, sino que se anonadó. En griego es kenosis, se abajó. Es decir, no utilizó el ser Dios. De manera que la plenitud de los tiempos decide encarnarse, decide hacerse hombre. Y ese plan de Dios, ese plan maravilloso de Dios, que está en el corazón de esa plenitud de los tiempos, tiene por protagonistas a 2 personas, a María y a José.
Otros aparecerán también en este horizonte, ¿verdad? Porque uno podría decir, y bueno, Zacarías subía todos los días al templo porque había escuchado que no iba a morir sin antes ver al Salvador. Sí, pero la primera que le dicen, este es el plan de Dios, es a la Virgen. A la primera que le dicen, el plan de Dios es que Dios va a estar en tu vientre, es a ella, es a María. Por lo tanto, Zacarías esperaba que Dios se le manifestara, esperaba que de alguna manera la promesa de Dios se cumpliera, pero que la promesa de Dios fuera que una mujer iba a llevar al templo en sus brazos al Hijo de Dios, eso Zacarías no se lo podía imaginar de ninguna manera. No se lo podía imaginar de ninguna manera. De manera que es importante comprender la centralidad de la misión de José en el plan de Dios, la importancia de la figura de José en el plan de Dios, en esa hora tan particular. Fíjense en que es un único hecho salvífico la encarnación, es decir, que Dios se encarna en el vientre de María. Es un único hecho, pero ese único hecho está orientado a los dos. Está orientado a María, pero también está orientado a José. Y fíjense que de esta encarnación de la que estamos hablando, que comienza este momento de la plenitud de los tiempos, vendrá como consecuencia la salvación de todos nosotros. Vendrá la redención. De manera que están en el comienzo de una historia en donde Dios necesita contar con alguien. Por eso la importancia del papel de José en esta historia. El de María a nosotros nos aparece como más claro, pero el de José a veces nos queda un tanto oculto. ¿Qué es lo que acontece entonces? En esa plenitud de los tiempos, María es visitada por el ángel y ella va a decir que sí. Yo escribí hace un tiempito un cuento que está en internet, que se llama Toda historia tiene un comienzo. Entonces es un cuento un poco, por decirlo así, un poco gracioso, o por lo menos intenté que fuera gracioso, capaz que no le causa gracia a nadie, pero que cuenta la historia del momento en que el Padre Eterno quiere escribirle a María la carta por la que le propone que sea la madre del Hijo de Dios. Y entonces le escribe con una tinta invisible, el ángel baja, pero como no se acuerda bien cómo es, tiene que empezar a buscar de quién es el mensaje. Pero lo cierto es que es una historia de amor en la que interviene la Virgen. Y por eso viene la visita a la Virgen de parte de Dios. ¿Y con qué se encuentra Dios ante esta palabra que le dirige a la Virgen? Si seguimos en la lógica de lo que venimos hablando, es decir, la revelación de Dios a la Virgen, que le dice qué cosa, cuál es su plan. ¿Y qué es lo que le dice? Cuento contigo. Pero para que eso se realice, se necesita el consentimiento de la Virgen. El final de las palabras del ángel a la Virgen son la respuesta de la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, la respuesta de Dios, la palabra de Dios a la Virgen como revelación de su plan, esto es lo que yo tengo pensado para seguir adelante, descansan en la fe de la Virgen que acepta el plan de Dios. Si será tan así que cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, ¿qué le dice Isabel? Feliz de ti que has creído, le dice. Y contrapone la fe de la Virgen y su respuesta a la del esposo de ella, que había dudado cuando le decían que iban a tener por hijo a San Juan Bautista y queda mudo. ¿Se acuerdan? ¿No? De manera que ven, acá se ve que la Virgen ha respondido adecuadamente, ha creído en la palabra que Dios le ha dirigido. Esa palabra que Dios le ha dirigido ha encontrado en ella un lugar. Es como si Dios decidiera desembarcar y los encontrara a ellos. ¿Quiénes son los que están dispuestos a aceptar este plan? ¿Quiénes son los que son capaces de decir que sí? Y así como a Abraham se le dice, sal de tu casa, de tu tierra, de tu familia y vete a una tierra que yo te mostraré. Y no le mostraron la tierra, tenía que salir. De la misma manera, Dios cuando le dice a la Virgen cuál es su plan, no le dice cómo se va a desarrollar en plenitud. Porque en el fondo la fe tiene mucho de luz, pero también tiene algo de oscuridad. Porque para que crezcamos en la confianza,
necesita hacerse presente también en nosotros, esa otra dimensión en donde tenemos que avanzar. Yo digo, cuando uno va por esas carreteras y de pronto está el día limpio, claro, luminoso, se ve, no sé cuántos kilómetros se ve, ¿verdad? Pero hay otros días que bajó la niebla y uno ve la punta del auto, no ve más que eso. La fe tiene todos esos elementos. Es decir, a veces una gran luz que permite ver mucho más allá, un gran consuelo, una gran alegría, un gran gozo, y a veces el caminar lentamente, el ir un tanto a tientas, el de alguna manera empezar a sentir el peso de seguir caminando cuando no se ve todo tan claro. Por eso, ¿con qué se encuentra Dios? Con la fe de María. ¿Y con qué se encuentra María? Que es muy importante, con la fe de San José. Porque San José, ¿cómo se manifiesta en la Sagrada Escritura? Yo ya no sé ni por dónde ando de esto que escribí ahí, pero bueno. ¿Cómo se manifiesta en la Sagrada Escritura la fe de San José? No en lo que él confiesa, porque en realidad no tenemos ninguna palabra de San José, ¿no? Sino en lo que él hace. Porque a él se le va a revelar el ángel en sueños y le va a manifestar también cuál es el plan de Dios. Y al mismo tiempo le va no solo a esclarecer la vocación de su esposa, sino que le va a esclarecer su propia vocación. Al esclarecerle la vocación de María a la maternidad virginal, le va a esclarecer a él la vocación de él, a ser un padre virginal. Es decir, José se volverá el custodio de la maternidad espiritual, es decir, de la maternidad virginal de María. Él va a proteger esta realidad con su decisión. Y por eso, como dice allí, espero no irme de acá, porque esto me da más seguridad que eso, la obra de Dios entonces toma a José para que proteja a María y para que la ame con un amor de esposo virginal. Y esto no hay que perderlo de vista. Yo siempre digo lo mismo. La Virgen es inmaculada. La Virgen es santa. En la Virgen no hubo pecado original. No hubo pecado. Por eso lo de inmaculada. No hubo por lo tanto, no tenía concupiscencia. Es cierto, ¿verdad? Todo esto es cierto. Pero eso quería decir que la Virgen tenía un corazón inmaculado. Y esa mujer, con ese corazón inmaculado, eligió a José. Tenía que ser grande. Es más, algunos padres de la Iglesia, como San Francisco de Sales y Juan XXIII, sostenían, entre otros de la antigüedad, que no tenía pecado original tampoco San José. Y algunos sostienen que en el cielo tiene que estar San José también, ya resucitado. Lo cual yo adhiero totalmente, que tiene que estar resucitado con la Virgen, San José. Obviamente. Pero María y José, digamos, son de una grandeza a los ojos de Dios y de una entrega y de un amor, pero esa mujer que nosotros consideramos tan inmaculada y tan santa lo elige a él. Por eso hay entre ellos un gran amor, un amor como el que tal vez nosotros no alcancemos a comprender. De manera, y ahí está, la acción divina encontró en el sí de María, es decir, cómo expresa su fe. María dice que se haga su voluntad, que se cumpla lo que Dios le ha dicho, ¿verdad? Y él hizo de San José un lugar donde recalar. Es decir, San José escucha al ángel y luego, acá está lo que le dice el ángel, y luego ¿qué hace? Dice allí, hizo lo que el ángel le había dicho. De manera que, ¿cómo expresa él su fe? Así, de esa manera. Y el Papa Juan Pablo II, que escribe un documentito sobre la Virgen María, que se llama La Madre del Redentor, y escribe otro sobre San José, que se llama El Custodio del Redentor, él dice que la fe de María se puede parangonar con la fe de Abraham, pero que al mismo tiempo la fe de María tiene un lugar donde apoyarse, y es en la fe de José. Que ella podía confiar totalmente en él, en ese camino que Dios le proponía. Por eso aquí está lo que dice la Sagrada Escritura en el capítulo 1 de San Mateo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer,
porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que le dice el ángel. Fíjense, y esto es muy interesante, ¿verdad? Acá podemos darnos cuenta el ángel, cómo lo encuentra José en ese momento en que le dirige a él este mensaje. Primero, lo encuentra a José como esposo de María, porque ahí le dice tu mujer. En otras traducciones habría que ver qué dice, pero en definitiva probablemente diga tu esposa. De manera que lo primero es que en José y María hay un desposorio. El matrimonio de la antigüedad tenía dos momentos. El primer momento se llamaba el desposorio, que era considerado un matrimonio, digamos, que ya tenía derechos y deberes. Era el esposo y era la esposa, pero no cohabitaban. Pero en ese momento, acuérdense que José plantea una inquietud, ¿verdad? Dice que decide en secreto apartarse de esta situación que tiene que vivir. Y obsérvese una cosa muy importante, ¿no? Muchos se preguntan por qué José tomaba esa decisión. Vamos a leer algo que ocurre en el libro de Ruth, que nos va a mostrar cómo se realizaban los desposorios. ¿Cuál era el rito del desposorio? En este caso, Booz entra en una relación con Ruth. Es el libro de Ruth, el capítulo 3, versículo 3, versículo 9 y versículo... Voy a tener que cambiar los lentes, bueno, no veo nada. Versículo 15 creo que es. 3, capítulo 3, versículo 9 y versículo 15. Este es un rito del desposorio. En el versículo 3, Booz le dice, levántate, perfúmate y ponte por encima mi manto. Versículo 3. En el versículo 9 dice, le dijo, ¿quién eres tú? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre tu sierva el borde de tu manto, porque tienes derecho al rescate. Acá hay toda una historia bíblica muy interesante. Pero ven, nuevamente, ¿qué cosa le habla? Le dice que mediante un gesto, que es cubrirla con el borde del manto, él de alguna manera toma la decisión, ¿verdad?, de protegerla, de recibirla. En el caso del versículo 15 dice, trae el manto que tienes encima. Una vez más le vuelve sobre la misma situación. De manera que en la ceremonia del desposorio, el esposo debía cubrir a la esposa con el manto, con el borde del manto. La vacilación que tiene José no es de que piense que María es adúltera, sino que le había cubierto el Espíritu Santo con su sombra. Y por lo tanto no entendía cómo él iba a cubrirla con su manto. Para nada hay un pensamiento que tenga que ver con que la Virgen lo podía ver. Es una locura galopante de los tiempos modernos. Para nada. Al contrario, lo que José se plantea es qué lugar ocupa él en esta historia en donde Dios la ha elegido a ella para una cosa tan grande. ¿Qué lugar ocupa? Es decir, siente que su lugar es de correrse a un costado y dejar que Dios siga realizando su obra allí. Y por eso viene en auxilio de él el ángel por la noche. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? No tengas miedo, ¿verdad? Porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, José, que es esposo de María, que ya está en los desposorios, la toma por esposa. Y al hacerlo, la protege y la cubre. Y protege y cubre el milagro de la maternidad virginal. Es decir, pasa a ser el custodio del plan de Dios. El plan de Dios que componía esta realidad, ahora está custodiado por ella y por él. Por los dos. Por eso no aparece sospechada de adulterio. ¿Se acuerdan que si hubiera sido sospechada de adulterio, la hubieran lapidado? Lapidaban. Era
la suerte que corrían, ¿verdad? De manera que no es otra cosa que está en José que una gran reverencia ante el misterio de lo que se está obrando en ella. Es un temor reverencial. Digamos, el temor servil es el del miedo y el reverencial es el del respeto. Ese es por respeto, por un gran respeto, ¿verdad? Ese es el que practicamos los cristianos, el temor reverencial, no el servil, no por miedo. Y por otro lado se nos ha dicho que este hombre es un varón justo. Se nos ha hablado de él presentándolos de esta manera. Dicen justo. ¿Quién es el justo? Nosotros hoy decimos, bueno, un justo sería un santo. Pero si tratáramos de afinar un poquitito más alguna cosa, diríamos que es aquel que quiere vivir en unión con la voluntad de Dios, que está decidido a tratar de cumplir en su existencia la voluntad de Dios. Yo creo que como todos nosotros tratamos de vivir o no, rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Que se cumpla la voluntad de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios no es una cosa fija, algo que está muy metido entre nosotros a veces como una gran equivocación. Como si uno dijera, Dios quería que caminara por este pasillo y si no caminé por este pasillo, me quedé en el aire, porque Dios ahora ¿para dónde me va a llevar? No, la voluntad de Dios es la animación interior de Dios que es mi Padre en mí y que continuamente está en diálogo conmigo y me habla a mí para que yo tome por un lugar o tome por otro, es decir, me invita a ir por un camino, de manera que si en ese designio suyo lo mío estaba en una realidad y no se concretó, yo puedo cumplir la voluntad de Dios porque Dios abre para mí siempre una puerta para seguir adelante. No es una cosa fija, rígida, no es eso. Hay un libro bueno de un escritor del siglo pasado, Romano Guardini, que habla sobre la voluntad de Dios. Es decir, Dios es un Padre, es un dinamismo interior que tiene que ver con esa realidad. De manera que José es un hombre justo, es un hombre que trata de dar a Dios lo que corresponde a Dios y de dar a los hombres lo que corresponde a los hombres. Es un poco eso que dice Jesús, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, trata de vivir con justicia. Y en el Salmo primero, el Salmo que abre el Salterio y que por lo tanto tiene un sentido muy importante, porque como que resume todo lo que está en los salmos que siguen, que son 150, 149, en el Salmo primero se dice que hay dos caminos y que dice que uno es el camino que toman los justos y otro dice que es el camino que toman los impíos, los pecadores. Utiliza una serie de términos para designar a los que toman por el segundo camino. Y cuando habla de este primer camino, es el camino de los justos, dice que los justos meditan la ley del Señor día y noche. Es decir, que buscan pasar las cosas de la vida por lo que el Señor les enseña que es bueno para ellos. Meditan la ley del Señor día y noche. Es decir, tratan de que sea la fuente de su discernimiento. ¿No? Es como que nosotros decimos, tenemos que tomar esta decisión y la palabra del Señor, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Qué cosa nos dice con relación a esto? Y para mostrar qué actitud recta que tiene de corazón, pone 3 verbos que remiten justamente a que no trata de involucrarse con lo que no corresponde a los hijos de Dios. Dice que no camina con los malvados, que no se detiene en las reuniones de los impíos y que no se sienta con los que son pecadores. Es decir, ven cómo quiere vivir rectamente, quiere vivir a los ojos de Dios con total fidelidad. De manera que es un hombre justo y en el caso de San José que se resalta particularmente su silencio. Si hay algo característico de San José es su silencio. A San José se le pidió que amara a Jesús con obras y en silencio. Es decir, no se le pidió que fuera San Juan Bautista, que tenía que enfrentar a Herodes. No se le pidió que fuera San Pablo, que tenía que llevar una palabra hasta los confines de la tierra. Se le pidió que fuera el que enseñara a Jesús en esos primeros años de su vida las cosas que un padre tenía que transmitir a su hijo. Parece sorprendente, ¿no? Pero cuando San José tenía en brazos al niño, tenía a Dios en brazos. Cuando tomaba la mano del niño, tomaba la mano de Dios. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Dios se hizo tan cercano, que se encarnó, se hizo hombre. Y esa humanidad suya es el lugar del encuentro con Dios. No puedo yo decir ahora, yo creo en Dios así como si fuera una cosa, una bola abstracta, que al final no se sabe de qué se trata, ni que nosotros decimos, nosotros creemos en en el que nace en Belén, en el que camina siendo pequeño y se pierde a los 12 años en el templo, en el que después sale a predicar teniendo 30, en el que predica, el que muere en la cruz, el que resucita, en ese que tiene carne, ¿verdad? Que fue engendrado en el vientre de la Virgen, en ese nosotros encontramos a Dios. Y a ese es al que custodia San José. Si nosotros, evidentemente, visualizamos la grandeza de San José por el papel tan singular que tiene junto a la Virgen, ni hay que hablar por el papel que tiene junto a Jesús. La misión de San José, que se vive en el más absoluto silencio, muestra su grandeza por las dos personas que tiene a su costado y a quienes que le han confiado a él. Tiene que cuidar de la Virgen y tiene que cuidar del niño. Tiene que cuidar, tiene que acompañar el crecimiento, porque el mismo niño, dice el texto cuando bajan del templo, dice que se sometía a ellos, que vivió sometido a ellos. Es decir, Dios dio a conocer que esa vida de Jesús en la familia era una escuela que no solo necesita a Jesús, sino que necesita a todo hombre. Y José cumplió allí esa misión que Dios le había encomendado, amándolo con obras. Por eso a José no se lo puede representar de otra manera que con Jesús en brazos. No se le tiene una Biblia, no tiene el globo terráqueo, no tiene una estrella, no tiene nada más que a Jesús. Porque en el fondo, ¿qué otra cosa podía ser más presente? ¿Cuál era su riqueza? Es decir, y frente a Jesús, ¿qué otra cosa se puede hacer que callar? La vida de José es un testimonio de esta verdad, es decir, de ese silencio elocuente por el cual, ¿verdad?, todos los acontecimientos de su vida están orientados hacia el Mesías. De manera que así lo encuentra el ángel a San José. Okay. Acá está el rito del desposorio, que ya lo vimos, cómo cubre el milagro de la maternidad de la Virgen. Nosotros decimos, y de hecho lo hacemos frecuentemente, que San José es padre de Jesucristo, ¿verdad? Y de hecho hay que ver un poquitito cómo se fundamenta esta realidad, ¿no? Lo importante de esto es que toda paternidad tiene su origen en Dios. Toda paternidad tiene su origen en Dios. Dios es el Padre. Nadie puede ser padre como el Padre. Nadie. Pero la paternidad suya se refleja en sus criaturas por voluntad de Él. Y de manera singular en José. Si había un hombre que reflejaba la paternidad del Padre eterno, mejor que nadie, mejor que ninguno, era San José. ¿Por qué? Porque el Padre había tomado la decisión de que en el corazón de José hubiera un destello de la paternidad del Padre eterno. Jesús aprendió con José a decir Abba. ¿Saben qué Abba es, no? Mi papá, mi papito, es una forma cariñosa y no la traduce la Biblia justamente para que quede expresado la riqueza del arameo, ¿no? O sea que la Biblia la deja así, como está en su lengua original. Pero dense cuenta que de no poder pronunciar el nombre de Dios, a aquel que aparece en medio de los hombres, no solo llamando a Dios por su nombre, sino llamándolo de una manera muy familiar y muy coloquial, que era la forma en que el papá escuchaba de su hijo en la casa cómo lo llamaba, entonces esto evidentemente es un escándalo. Pero este hombre es el que introduce a Jesús en el conocimiento, incluso, humanamente hablando, de las formas que el hombre tiene para dirigirse al Padre del Cielo. Es decir, visualizaba en José el misterio de la paternidad divina. Y por eso la Escritura no escatima en decir, en poner en labios de la Virgen, cuando llegan al templo, tu padre y yo te estábamos buscando. Claro.
¿Se acuerdan del texto ese? Y podríamos decir otros. De la misma manera que los padres engendran según la carne, por eso dice Lucas que pensaba que era padre, porque el pensamiento, bueno, esto no nos interesa mucho. Y el Señor no nació del germen de José, es una frase de San Agustín. Sin embargo, a la piedad y a la caridad de José les nació un hijo de la Virgen María, que era hijo de Dios. O sea, San Agustín, es larguísima la argumentación de Agustín, pero el Agustín se enoja un poco con los que no lo quieren llamar padre. Fíjense en que Agustín es del siglo IV, ¿no? Está claro que no lo engendra según la carne, no se corre riesgo, pero él dice, pero no llamarlo padre es como reducir la paternidad a la genitalidad. Y entonces aboga justamente por entender que estamos hablando de una verdadera paternidad, no del orden ¿verdad? Quien dice que a José no se le debió llamar Padre de Cristo porque no lo engendró, ese tal coloca la esencia de la paternidad en la genitalidad y no en la profundidad del amor. Y aquí me parece que viene uno de los, para mí, de las más importantes, ¿verdad? La paternidad de José es una paternidad, ¿verdad?, por la que Dios lo constituye padre. Lo constituye padre. Es decir, no es porque le da de comer. Entonces sería, como allí mismo pone, padre nutricio. No es porque le da el título de ser descendiente de David. Todas esas cosas están bien. Pero hay una cosa mucho más importante, que es constituido padre. Y esta constitución de José como padre es una realidad que la hace Dios mismo en el corazón de José. José es padre de Jesús por constitución de Dios. Dios lo constituye hijo de José, aunque lo ha engendrado sin concurso de José. Jesús es el Hijo de Dios que Dios mismo da a José para que sea hijo de José. José es el padre de Jesús, pero no solo el padre legal, padre ante la ley o padre nutricio, padre que provee el alimento, no solo padre porque José adopta a Jesús o porque Jesús es hijo nacido dentro del matrimonio de María y José, sino padre por constitución divina. Es una cosa más importante, es más profundo que eso. No es padre de la generación, pero sí del nacimiento. Esto no tiene nada que ver con el feminismo y eso, 10 machos se llama el hombre, yo no tengo la culpa de que le hayan puesto. Alejandro 10 machos. Ya murió un gran entendido en las lenguas bíblicas, que ha traducido una multitud de cosas. Pero es padre por constitución. Y fíjense que el Papa Juan Pablo II profundiza en esta realidad que se destaca. ¿Qué dice? Dice, adoremos la paternidad de Dios en la grande y humilde figura del esposo de María Santísima, San José. Dios selló con él una alianza especial, una particular alianza en la paternidad. Hay en él una acción de Dios para el misterio de su paternidad. No es un padre como los demás padres, no lo es. Él refleja la paternidad del único Padre que está en el cielo de un modo único. Y esa es la grandeza de su misión. ¿Y por qué se le entrega, como dice Juan Pablo II, esta particular alianza en la paternidad? Se le entrega porque tiene que cuidar a María y a Jesús. Así como el Padre Eterno, para que su Hijo naciera en el mundo, elige a esta mujer y le concede, ¿verdad?, unos privilegios particulares, ser inmaculada, no tener pecado original, ser virginidad perpetua y todas las gracias que tiene la Virgen, son en orden a su maternidad. Son porque va a ser la madre del Hijo de Dios. De la misma manera, enriquece al hombre que elige para que cuide lo más valioso que él tenía. Lo más valioso que tenía. Si uno se pone a pensar, dice, Jesús y María, si se lo tenemos que confiar a alguien, ¿a quién se lo vamos a confiar? San José. De manera que, como ustedes ven, la paternidad de José es una paternidad que está toda orientada a una oblación, a un servicio, se entrega por entero a una misión, la que se le ha confiado. Y se mantiene humilde, silencioso, en medio de esa realidad. Me quedan pocos minutos, tengo que acelerar el paso.
Evidentemente que así como hablábamos de San José, todo papá refleja la paternidad de Dios Padre y al hacerlo contribuye a la santidad de los hijos. En la medida en que la refleja más, contribuye más. En la medida en que la refleja menos, contribuye menos, ¿verdad? Pero la paternidad de Dios Padre, decíamos, se refleja en la creación, en las criaturas y se refleja también en los padres, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos visto en algún encuentro que el pecado original ha dejado herido al varón y a la mujer? Y que las heridas del varón son, diríamos, más hacia su polo instintivo. A él lo hirió más hacia la lujuria, hacia la gula y hacia la ira. Y que necesita dominarse. Y que la luz de Cristo y la sanación viene porque se domine. Y para dominarse es importante que renuncie, que se sacrifique, que se entregue. Todas estas cosas son centrales en la constitución del varón para que luego pueda luchar fundamentalmente contra la lujuria. Es decir, después que crece el niño, el varoncito, entonces necesita dominarse, necesita cuidarse, y eso lo tiene que aprender siendo pequeño, esa voluntad de dominio, es decir, que necesita controlar sus pasiones. Porque el varón que no controla sus pasiones, cuando pasa los 60 años, igual quema el rancho por lo que sea. Ah, sí, quema el rancho, ¿eh? O sea, cuando se desordena, no lo ordena nadie, ¿eh? De forma que el varón está a la orden de dar la vida por amor y morir por amor, tiene que entregarse. ¿Se acuerdan que el varón, todas las penas del pecado original están hacia afuera? La tierra va a producir cardos y espinas, digamos, va a trabajar y va con el sudor de su frente. O sea, todas las penas están hacia afuera, en él, mientras que en ella están hacia adentro, ¿verdad? Va a sufrir con dolor de parto, que en realidad no es el hecho del parto cuanto los dolores que le provocarán sus hijos. Va a ir hacia su esposo y él la va a dominar. Es decir, son pruebas hacia adentro. Las penas de ella están hacia adentro, las penas de él están hacia afuera. Entonces, el dominio es una realidad de las más importantes para las cosas que tiene que hacer él. El esposo dentro del matrimonio también tiene que ser capaz de dar su vida por su esposa, de morir, en primer lugar, a su pasión. Si aprende a morir, por algo va de alguna manera preparándose para las demás realidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que gobernarse. En el varón, la pasión oscurece la razón. Si no controla la pasión, entonces la razón queda oscurecida, no se puede gobernar. En este caso, diríamos, es muy importante este gobierno que necesita de sus pasiones y que es muy importante que comience siendo a una edad más temprana, ¿verdad? Que pueda dominarse, que pueda, o sea, que si entra corriendo a algún lugar uno lo frena y le diga, espera un poquito, no corras. Es decir, como que continuamente se lo invita a eso. El dominio del varón tiene dos aspectos, hacia dónde hay que apuntar especialmente, la templanza y la fortaleza. Saben que hay 4 virtudes cardinales, las virtudes teologales son 3 y las cardinales son 4. Las cardinales están al servicio del obrar humano, la justicia, la prudencia, 2. Y las otras 2, la templanza y la fortaleza, ¿verdad? Por la fortaleza tiene de alguna manera que tener valor para enfrentar las adversidades. Necesita enfrentar adversidades. Yo se los decía la vez pasada que antes a los niños cuando se los bautizaba se les hacía una señal de la cruz, digamos por acá arriba, se les hacía, pero podría ser un poco más abajo con la unción prebautismal, se llama. Hay un aceite que se bendice, que antes de que se lo bautice hay que ponérselo aquí y en la espalda. Y el sentido de esta unción era que va a tener que enfrentar cosas, y se pedía el don de la fortaleza, y que otras las va a tener que cargar. Y por eso se ungía la espalda. Hay cosas que hay que enfrentarlas y otras hay que cargarlas. Y se pedía la fuerza de Dios a través del don de la fortaleza para que pudiera hacer eso. De manera que necesita la fortaleza para enfrentar y la virtud de la templanza la necesita para el gobierno de sus pasiones, para el ordenamiento de las cosas que de alguna manera lo atraen y lo quieren sacar.
Dice allí, ambas virtudes le ayudan a dominar sus pasiones, sus deseos y sus miedos y a gobernarse con la razón. Es decir, tiene que tratar de que la razón pueda funcionar. En la medida en que no pasa eso, entonces se oscurece cuando tiene que tomar decisiones. Templado y medido respecto a todo lo placentero y valiente y paciente ante lo arduo y adverso. Es decir, que estas cosas son con las que Dios lo enriquece para que pueda llevar adelante su misión. Tiene que reparar en estas cosas, ¿verdad? En la medida en que no lo hace, se encuentra con algunas dificultades. Estamos a 4 minutos. ¿Terminé? No se puede creer. Bueno, perfecto. De manera que, y esto es lo importante, ¿no? La paternidad tiene que ver con un designio divino, que San José cumple de maravilla. Y se ve en él un reflejo de ese misterio divino de la paternidad de Dios, que es el origen de toda paternidad. Pero después ese misterio se hace presente en todos los padres. ¿Por qué? Porque están llamados por Dios a cumplir una misión. Y esa misión que están llamados a cumplirla necesita justamente de conocer la verdad sobre la propia naturaleza. Por eso el hombre, nosotros, no somos los varones aquellos que de alguna manera salieron del día original de Dios, en donde todo era bueno y nosotros también éramos buenos. Sino que nosotros ahora, por la caída, nuestra naturaleza ha quedado herida y debemos reparar con cuidado en esta realidad de nuestra naturaleza. Y para ello tenemos que tener, diríamos, el auxilio de la gracia. El Señor viene a auxiliarnos para sanar nuestras heridas y para ayudarnos en el camino de la santificación. ¿Todo muy rápido o no? Más o menos. Bueno, vamos entonces a una cancioncita. Estamos a 7 minutos de las 9 y después hacemos una oración final. Esposo de María, tú del alma mía. ¿Yo? Que salude a la gente, me dice. Esposo de María, tú del alma mía. Esto es para el Padre Marcelo. Perdón, porque me sorprendió esto de que hay que saludar a la gente, porque para mí esto es terrible. El Padre conoce los nombres de todos. No sé si ustedes me ven a mí. ¿Me ven a mí? No, no me ven. ¿Me ven? Ok. El Padre Marcelo, que en este momento no soy yo, obviamente, porque él tiene más años que yo. El Padre Marcelo está atrás del altar grabando una charla, no sé qué cosa parecida a una charla que está ahí atrás del altar. Entonces esta gente pobre que está luchando conmigo acá está también con el Padre Marcelo allí. Bueno, agradecerles a todos compartir este camino y especialmente comprender mucho a los esposos. Comprender a los esposos que tienen sus debilidades, ¿verdad? Y al mismo tiempo ver que hay una gran misión por la que Dios nos santifica y que en la medida en que el Señor nos asiste podemos nosotros, los esposos y también las esposas, invocar a San José, pedirle mucho a San José para que nos auxilie, para que nos acompañe. Yo sé que el Padre los saluda de a uno y nombra todo y tira besos para todos lados y todo eso, pero yo soy cortazo para todo eso. El Padre Matías y yo los dos somos cortazos. Y a pesar de que estamos en la misma sacristía y tratamos de ver si se nos pega algo, no se nos pega. Bueno, saludarlos a todos y si Dios quiere el próximo lunes ya va a estar Marcelo acá con nosotros y bueno, que Dios los bendiga a todos, que los cuide y hacemos la oración final. Bueno, Señor Jesús, tú que nos amas y que nos haces ver a María y también a José con esa luz maravillosa que viene de ti, enséñanos el misterio que está en sus corazones, ese amor grande que te tenían a ti ellos, por el que te cuidaron, por el que te amaron, por el que
continuamente vivían contemplando el misterio de ese amor tuyo. Por eso, Señor Jesús, te queremos pedir por todos los que estamos participando en estos encuentros, para que podamos mirar a este gran santo, a San José, e invocarlo con confianza, con fe, para pedirle a él que nos auxilie, que nos ayude, a nosotros, los papás, los abuelos, para que podamos ser buenos hombres, según el designio divino, que nos ayude en el camino de la santidad y de la esperanza. Especialmente, ayúdanos a poder mirar la vida con ojos de esperanza, a tener en el corazón el gozo de saber que así como tú comenzaste esta historia con María y con José, hoy estoy yo también en esta historia, porque tú me has llamado para revelarme a mí la verdad sobre María y la verdad sobre José, y el amor tuyo, ese que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, bendecimos tu nombre, y especialmente te pedimos desde el cielo tu bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestras familias y nuestras casas, y permanezca para siempre. Amén. Amén.